¿Cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a resolver y modelar el problema número 4 de tema 9, triángulos, propiedades básicas del libro. Dice lo siguiente: se tiene un triángulo ABC en el cual se cumple que la medida del ángulo A es 80 grados, la medida del ángulo C 40, dice que sobre AC se toma el punto Q, sobre BC el punto R, de manera que AB es igual a BR, y el ángulo ABQ es 50 grados. Con eso nos pide calcular la medida del ángulo RQB. Muy bien, para resolver este problema tenemos en primer lugar que hacer doble trabajo, porque lo primero es graficar, y ya luego de graficar tenemos nosotros que poder aplicar las propiedades que necesitemos. Para ello entonces vamos a graficar primero el triángulo ABC. Acá ya lo he dibujado, acorde más o menos a la medida de los ángulos que nos han dado, ya que nos dicen que el ángulo A es 80 grados, por lo tanto es un ángulo no recto, pero es casi recto. Por eso lo dibujé un poco de esa manera, ¿no? Aproximándonos un poco, y el ángulo C, que es 40 grados. Tú sabes que el ángulo de 40 grados es un ángulo muy agudo, por lo tanto ahí está el dibujo. Ahí está, 40 grados. El ángulo B tendría que ser, lo podríamos hallar por acá, el ángulo B sería igual a... recuerda que el ángulo B con el ángulo A y el ángulo C suman 180 grados, entonces el ángulo B debería ser de 60 grados, para que los tres ángulos del triángulo puedan sumar 180. Entonces el ángulo B es 60 grados. Ahí lo hemos colocado a un costadito. Si seguimos leyendo, dice que sobre AC se toma el punto Q. Bien, vamos a buscar acá el punto Q. Y sobre BC el punto R. Entonces acá el BC vamos a colocar el punto R. Listo. Ya hemos colocado estos puntos. De manera que AB es igual a BR. A ver, vamos a buscar AB. AB, ya que AB es igual a BR, AB le vamos a poner una estrellita. Ahí está. Y BR también, al tener la misma medida, también sería estrellita. Ahí está. Esos lados son iguales por dato del problema, y que ABQ es 50 grados. Vamos a buscar el ángulo ABQ. Para eso vamos a tener que unir estos dos puntos, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenemos, entonces el ángulo ABQ ya lo tenemos, es dato, 50 grados. Entonces, ahí está. ¿Recuerdas que el ángulo B era 60? Sí, ¿verdad? Ahí lo tenemos a un costado, es más. Entonces, este ángulo de aquí tendría que ser 10 grados. Ahí está, 10 grados. Para completar los 60 grados que vale el ángulo B. Listo. Con eso nos piden el ángulo RQB. Así que vamos a trazar RQ para poder determinar cuál sería el ángulo RQB, y el ángulo RQB estaría aquí. Ese es el ángulo RQB, le estamos llamando X. Ahí está. Entonces ese es el ángulo X que nos están pidiendo. Ahora, para poder resolverlo, quiero que te fijes en algo. Acá tenemos dos lados iguales, tanto AB como BR. Mira lo que voy a hacer. Si yo uno el punto A con el punto R, aquí, te das cuenta que tienes un triángulo isósceles, ¿verdad? Para que lo observes. Nuevamente lo voy a graficar. Nuevamente junto a R. Ahí está. Y ahora mira, fíjate que aquí, en este triángulo amarillo, este es un triángulo isósceles porque el lado AB es igual al lado BR. Por lo tanto, nosotros podremos hallar tanto el ángulo que está aquí en A como el ángulo que está aquí en R, y serían iguales. Y si te fijas, serían 60 y 60. Entonces, este ángulo de acá sería 60, este ángulo de acá sería 60 y este ángulo de acá sería 60. Entonces,
vamos a colocarlo y voy a borrar ese 80 ya que 80 es todo. Entonces aquí voy a colocarle 60, aquí esto vale 60. Recuerda que como todo valía 80, entonces acá sería 20 grados y aquí también sería 60 grados. Listo, de esa manera ya tenemos este triángulo. Este triángulo, si te das cuenta, sería un triángulo equilátero. ¿Cuál es la razón? La razón es que todo triángulo que tenga ángulos internos de 60-60 es equilátero. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que este lado también de aquí sería estrellita. Este lado, ya que los tres lados son iguales en un triángulo equilátero. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Entonces ya tenemos los tres lados iguales. Tenemos un triángulo equilátero. Y ahí sería estrellita. Bien. Para poder terminar el problema, vamos a ver lo siguiente. Vamos a determinar cuánto vale este lado. Este ángulo, perdón. Este ángulo de aquí. ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? Ya. Para que lo puedas visualizar mucho mejor, también lo voy a sombrear para que veas el triángulo al cual me estoy refiriendo aquí. Tienes ya dos ángulos, el ángulo A es 80, el ángulo B en la parte del triángulo amarillo es 50 y podríamos hallar este ángulo de acá. Y este ángulo sería, si tú haces tus operaciones, este ángulo de aquí sería también 50 grados. Si te fijas, este ángulo de acá sería 50 grados, ¿no? Este ángulo de acá sería 50 grados para completar 180 grados. Y sería también, en todo caso, isósceles, porque este ángulo es 50 y este, al ser 50 también, haría otro triángulo isósceles. Entonces vamos a colocar ahí 50 grados. ¿Sí? Acá 50 grados. Listo, 50 grados. Entonces, además recuerda que a 50 este triángulo es isósceles, es decir, aquí también sería estrellita. Entonces vamos a ponerle su estrellita aquí. Ahí está, aquí, ¿no? Ahí sería estrellita, porque es un triángulo isósceles. Ahora, fíjate finalmente en este triángulo que te voy a mostrar. Aquí. ¿Qué tipo de triángulo es este? Efectivamente, este es un triángulo isósceles, ya que AR es igual a AQ, ¿verdad? Entonces, este ángulo de acá, 50 más X, es igual a este ángulo de acá, que también sería 50 más X porque es un triángulo isósceles. Entonces, vamos a colocarle aquí 50 más X. ¿Sí? 50 más X. Listo. Entonces ya con eso ya tenemos estos ángulos y ahora en este triángulo de acá finalmente, en este triángulo de aquí, este triángulo amarillo, vamos a hacer la propiedad fundamental, que es la suma de los ángulos internos igual a 180. Entonces, por este lado colocamos que 20 grados, ¿verdad? Más 50 más X, más 50 más X, todo esto es igual a 180 grados, ¿no? Entonces de acá ya podemos sumar los X, 2X sería igual, y el 120 que está sumando un lado pasa al otro lado y esto sería 60 grados. Finalmente el valor de X es igual a 30 grados, que era lo que nos estaban pidiendo en el problema, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, entonces con eso ya hemos podido darnos cuenta cómo podríamos resolver este problema. Como les explicaba, es importante hacer un buen gráfico y luego aplicar bien las propiedades, reconocer cuáles son las propiedades de los triángulos equiláteros, isósceles, etc. Muy bien, estimados estudiantes, conmigo será hasta un siguiente video. Practiquen en casa, nos vemos.